Hola amigos apasionados por el ajedrez, bienvenidos a un nuevo video. Apertura peón de rey, mis primeros pasos. Cuando un jugador se está iniciando en el estudio de las aperturas, debemos hacer algo más que simplemente enunciar los principios fundamentales del ajedrez. Es decir, es muy importante hacer que se comprenda su sentido y cómo utilizarlos en una partida, y esto lo haré de una forma muy sencilla en este video. Comencemos trazando una línea horizontal que divide al tablero entre la cuarta y quinta fila, la cual llamaremos X. Luego tracemos una línea vertical entre la cuarta y quinta columna que divida el tablero en cuatro partes y la llamaremos Y. Ahora date cuenta que ambas rectas se cortan en un punto que llamaremos 0. Dicho punto se sitúa en el centro del tablero. Luego entonces el conjunto de casillas que se juntan en el punto 0 lo llamaremos centro, por el simple hecho que se encuentran en el pleno corazón del tablero. Y si incluimos las casillas adyacentes a dicho centro, obtenemos el centro ampliado. Y te preguntarás, ¿por qué concentrar nuestra atención en estas casillas? Porque será mucho más fácil comprender el principio fundamental estratégico de la apertura, que consiste en apoderarse del centro del tablero y de sus casillas adyacentes con tantas piezas como sea posible, ya que en esas casillas se proyecta toda la movilidad de cada una de las piezas, ya sea para defender o atacar con rapidez los puntos principales del tablero. Con base en este principio fundamental, podemos entonces decir que una apertura es una carrera por la conquista del centro del tablero. Adicional a esto también es el despliegue de fuerzas de cada uno de los bandos. Bien, continuemos explicando nuestros principios fundamentales y a su vez desarrollemos las posibles continuaciones en la apertura peón de rey. Las piezas blancas abren el juego avanzando su peón a la casilla E4. Con esta jugada controlan la casilla central D5 y la casilla adyacente F5. Y al mismo tiempo abren la diagonal F1 A6 para su alfil y la diagonal D1 H5 para su dama. Mientras que el bando negro hace lo propio jugando su peón a la casilla E5, controlando la casilla central D4 y la casilla adyacente F4. Y al mismo tiempo abre las diagonales F8 A3 y D8 H4 para su alfil y dama respectivamente. Ahora, otro de los principios fundamentales indica que se debe desarrollar primero los caballos antes que los alfiles. La primera justificación a este principio es porque el alfil tiene de inicio más opciones para activarse. Por ejemplo, las piezas blancas pueden desarrollar a su alfil a la casilla E2 o C4 o B5. La primera jugada de estas es defensiva, mientras que las dos siguientes son de ataque. La jugada alfil de 3 no se debe tomar en cuenta porque va en contra del desarrollo natural de la apertura, debido a que encierra el alfil de casillas negras en C1 y a su vez a la torre de A. Ahora regresemos a revisar la jugada alfil C4, que no es mala en sí misma, porque se activa una pieza. Sin embargo, da la oportunidad al bando negro de escoger el rumbo de la partida. Por ejemplo, con la jugada caballo F6, que ataca al peón en E4 y a su vez prepara la jugada liberadora D5. O con la jugada caballo C6, que transpone el juego hacia la apertura italiana. Por estos motivos, el principio fundamental nos recomienda primero desarrollar nuestros caballos antes que los alfiles, y esto aplica para ambos bandos.
Además, los caballos tienen una elección más restringida sobre las casillas en las que pueden activarse. Por ejemplo, veamos qué sucede si se activa al caballo en la casilla H3. De entrada, es una jugada que no cumple con el principio fundamental de la lucha por el control del centro del tablero. Adicional a esto, el caballo no tiene una casilla a la que pueda desplazarse. Por ejemplo, F4 está controlada por el peón y G5 por la dama negra. Además, después de que las negras avancen su peón a D6 y se continúe con caballo C3, el alfil puede capturar al caballo dañando la estructura de peones blancos. Por este motivo se debe jugar el caballo a la casilla F3. Esta jugada está cumpliendo con dos principios fundamentales. El primero es desarrollar a un caballo antes que el alfil y el segundo es la lucha por el control del centro. También se ataca al peón en E5 y se obliga a las negras a jugar en consecuencia, es decir, hacer una jugada que defienda a su peón. Ahora analicemos las posibles respuestas. Dama E7. Con esta jugada se defiende al peón, sin embargo, tiene el inconveniente que bloquea el desarrollo del alfil de casillas negras. O dama F6. Esta jugada tiene el inconveniente que bloquea el desarrollo natural del caballo en F6. Adicional a esto, después de caballo C3, las negras tienen que jugar en consecuencia para evitar que el caballo se instale en D5. Sería un error que las piezas negras defiendan a su peón con la jugada F6 porque se impide el desarrollo normal de su caballo. Y se crea una debilidad en la casilla F7 que puede ser inmediatamente explotada con el sacrificio de caballo en la casilla E5. Luego entonces las piezas negras pueden aceptar o no el sacrificio. Analicemos primero qué sucede si el caballo es capturado. Después de peón por caballo, el jaque con la dama en la casilla H5 trae a las piezas negras muchos problemas en su posición. Porque si las piezas negras se cubren del jaque jugando su peón a la casilla G6, continúa dama por peón jaque seguido de dama por torre. O si el rey se desplaza a la casilla E7, también continúa dama por peón jaque. Y el rey está obligado a jugar a la casilla F7. Ahora, después de alfil C4 jaque, las negras tienen que entregar su peón en la casilla D5 para evitar el mate. Y después de la secuencia de jugadas alfil por peón jaque, rey G6 y dama G3 jaque, las blancas tienen tres peones a cambio del caballo y un ataque muy fuerte contra el rey. Luego entonces veamos qué pasa si las negras intentan recuperar su peón con la jugada dama E7 atacando al caballo. Sería un error entrar en la secuencia de jugadas dama H5 jaque, G6 y caballo por peón. Porque las piezas negras en lugar de entrar en la secuencia peón por caballo y dama por torre, capturan al peón dando jaque al rey y después de la jugada alfil E2 continúa dama por caballo y las negras obtienen ventaja de material. Por esta razón, las blancas retroceden a su caballo a la casilla F3 a pesar de la réplica dama por peón jaque y alfil E2, quedando una posición a favor de las piezas blancas porque tienen ya desarrolladas dos piezas menores y van a aprovechar la situación de la dama negra, porque van a ganar un tiempo con el despliegue del caballo a la casilla C3 atacando a la dama y después van a enrocar, aprovechando la columna E para atacar al rey enemigo.
Las negras por su parte tendrán muchos problemas para desarrollar su ala de rey debido al peón en F6. Y la casilla E7 tendrá que ser compartida por el caballo y el alfil. Por lo tanto, el rey negro tendrá muchos problemas para encontrar una casilla en la que pueda estar seguro. Una vez que ha quedado claro que no es bueno para el bando negro defender a su peón central con la dama o con su peón de alfil, veamos qué otras alternativas posibles tienen. La jugada caballo F6, mejor conocida como la defensa Petrov, o la mejor opción, la jugada caballo C6. Estas últimas opciones que tienen las piezas negras para defender a su peón central las explicaré en próximos videos. Espero que este video haya sido de tu agrado y te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho, darme tu comentario y dejarme un like. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, acuérdate de suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos.